Bueno, yo creo que a veces resulta más fácil amar a unas personas que a otras. Y ese es el trasfondo de la carta o del pasaje que vamos a leer el día de hoy. Y cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él escribe esta carta estando en prisión. Pero al escribir a esta carta a estos hermanos de Filipos, el corazón de él estaba ligado, atado a este grupo de hermanos. ¿Por qué motivo? Porque cuando Pablo estuvo preso, las cárceles de aquel entonces no son como las de hoy, que tienen televisor a colores y tienen criaderos de tilapias y tienen un colchón excelente. Ahí eran cuevas donde había poca luz, poco espacio y poco aire fresco. Y habían muchas necesidades. Y los hermanos de Filipos se encargaron de suplir todas las necesidades del apóstol Pablo cuando él estuvo preso en Roma. Probablemente ahí colaboró Lidia, aquel carcelero que se convirtió, y también la iglesia de Filipos. Y por eso él estaba agradecido con estos hermanos que no eran acaudalados, no eran poderosos, era gente pobre, pero ellos compartieron con él cuando estaba en prisión para todas las necesidades del apóstol Pablo. Ahora Pablo estaba muy contento, estaba regocijado porque estos hermanos, al haber contribuido con él, realmente él sabía que estaban contribuyendo o estaban invirtiendo en el reino de Dios. Cada vez que una persona ofrenda o da, está invirtiendo en el reino de Dios. Porque si la gente no ofrenda, ¿cómo puede progresar el evangelio desde una iglesia? ¿Cómo se pueden enviar misioneros? ¿Cómo se puede apoyar una obra que se está abriendo? Nosotros para el año 2024 tenemos el desafío de apoyar y trabajar con una iglesia, con un grupo de hermanos, perdón, en Puerto Viejo. Y vamos a enviar de aquí a un hermano 2 veces por mes. Ellos van a venir una vez y vamos a ver qué es lo que hace el Señor con este grupo de hermanos allá en Puerto Viejo. Pero si la iglesia no ofrenda, si tú no das, tú no estás contribuyendo ni estás invirtiendo en el Señor y en su reino. Y digo esto porque hay muchos que este año han sido muy escasos para ofrendar y para dar. Ahora, el gozo de Pablo era porque estos hermanos habían invertido en el reino del Señor. Esas ofrendas habían servido para el avance del evangelio. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Proverbios 19:17, el que se apiada del pobre presta al Señor y él lo recompensará por su buena obra. Tú sabes que cada mes, una vez al mes, nosotros damos una canasta que le llamamos una canasta repleta de víveres. Y así queremos dar una canasta. Y cuando damos esa canasta que es repleta de víveres, yo me estoy imaginando que es como que viene el Señor Jesucristo y se la vamos a entregar a Él. La semana antepasada teníamos que dar la canasta y alguien me preguntó, pero teníamos que dar la canasta. Y yo dije, es que la iglesia no ha dado. Y a mí me dio un poco de vergüenza que se entregue una canasta, en vez de repleta de víveres, era repleta de plásticos. Casi vacía, pobre. Y yo dije, no entreguen la canasta. Le entregamos el próximo domingo. Déjame mandar unos mensajitos al grupo a que se replete un poquito más. Y así lo hice, envié, vinieron unas cositas más, trajeron unas cositas más y se dio una canasta para una familia de la iglesia. Pero yo anhelo, hermanos, que seamos generosos.
que esas cosas ni siquiera tengamos mucho que recordarlas. Bueno, así era el corazón y el testimonio de estos hermanos en la iglesia de Filipos. Eran generosos, dadivosos. Y todos pueden dar. Todos pueden dar. Todos tienen la oportunidad de dar. Dice el libro de Mateo 10:42. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Ahora Pablo ya ve a estos hermanos generosos, no como simples hermanos generosos, sino que ahora los ve como socios en el progreso del evangelio. De hecho, en la misma carta a los filipenses, él les resalta eso, les remarca eso. Por ejemplo, él dice en Filipenses 1, del 3 al 5, y el versículo 7 también dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo en la gracia. ¿Y de qué manera eran participantes? Porque estos hermanos habían aprendido a dar, a solventar, a sostener a este hombre que estaba trabajando en el nombre del Señor, llevando el evangelio a los gentiles. Cuando Pablo llegaba a cualquier ciudad, él costeaba todas sus necesidades propias y también costeaba las que del equipo estaban con él en ese momento o en ese lugar. Él realmente era un hombre que trabajaba con sus manos. Él hacía carpas, tiendas de campaña. Y tomaba también a veces de las ofrendas que otras iglesias habían dado para que él pudiera proseguir predicando el evangelio. En Hechos 20:34 él dice: ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Se encuentra por allí con Aquila, del mismo oficio, vamos a trabajar, tienda de campaña, y seguían evangelizando. El que ama a Dios anhela suplir las necesidades de otros. Anhela que el evangelio progrese, anhela que el evangelio avance. ¿Tú sabes por qué está nuestro país en la condición en que se encuentra? Porque la gente no predica el evangelio, no proclama el evangelio. Cada uno está como en silencio, en su confort y en su quietud, viendo sus propias necesidades. Pero la gente no sale a predicar el evangelio, no proclama el evangelio. Tú y yo deberíamos ser baluarte, estandarte del cielo y proclamar el evangelio de Cristo. Ahora, el texto que vamos a leer ahora es una promesa. Es una promesa de Dios para todos nosotros. Pero no es una promesa sobre riqueza material a cambio de generosidad o de generosos donativos. No quiero que por ningún instante piense que con este texto voy a meter tu mano al bolsillo. Lo que espero es que Dios toque tu corazón y tu alma y alumbre tu entendimiento y veas de qué se trata lo que vamos a ver el día de hoy. Pero este pasaje que vamos a leer más bien se trata del aprendizaje sobre el contentamiento. Eso es lo que nos enseña el texto que vamos a leer. Y del contentamiento cualquiera que sea tu situación. Alguien me decía en estos días, es que lo que uno, hablando sobre el mismo tema,
lo que la gente necesita es conocer a Dios y Cristo y punto. Y yo les digo, sí, conocer a Cristo y que tengan contentamiento. Sí, dijo esta persona. Porque hay gente que puede conocer a Dios, pero no estar contenta con lo que tiene en el lugar donde está, en la situación que Dios le ha puesto. Y la gente empieza a renegar del evangelio, a quejarse contra Dios, empieza a chismear, empieza a hablar mal de aquí, mal de allá. No está conforme. Bueno, tú sabes, Dios es el que enriquece y Él es el que empobrece. Él es el que mata y el que da vida también. Dios es soberano aún en esas cosas, mi hermano. Entonces, en la misma carta a los Filipenses, antes de ver el texto que vamos a leer, dice el versículo 4, el versículo 11 al 12 del Filipenses 4, dice, no que hable porque tenga escasez, decía él, pues he aprendido a contentarme. Ese era el secreto. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces ahora sí vamos al texto nuestro del día de hoy, que está en Filipenses 4:19. Habiendo visto esta introducción, dice la palabra del Señor, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a ver el sermón de hoy basado en 5 puntos. Vamos a ver en primer lugar que este texto nos hace ver de una gran necesidad. Una gran necesidad. Lo segundo que vamos a ver es que la Biblia nos describe en este pasaje a un gran ayudador. Lo tercero es que esa ayuda que Él nos presta proviene de una gran provisión, de una gran bodega, de un gran depósito. Lo cuarto que veremos es las grandes fuentes de donde sale todo esto. Y en quinto lugar veremos el glorioso canal que Dios utiliza para bendecirnos. Veamos entonces este punto. Y bueno, ustedes ya saben, en el boletín estaba que el título del sermón es Mi deseo para ustedes en este 2024. Ese es el título del sermón. Entonces vamos a ver en primer lugar una gran necesidad. Bueno, el texto dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades. Así empieza el texto, ¿no es cierto? Ahí está hablando de que estos hermanos tenían necesidades, estaban atravesando por necesidades. Ahora, si la necesidad de un solo hijo de Dios ya de por sí es grande, imagínate la necesidad de todos los hermanos en todas las iglesias, en todo el mundo. Tendríamos que pedirle al contador del cielo, al economista del cielo, que haga un presupuesto para que pueda suplir todas las necesidades de toda la gente, de todos los hijos de Dios en todo el mundo. Hay mucha necesidad. Aquí mismo entre ustedes probablemente estén pasando algunos de ustedes muchas necesidades. Hay necesidades temporales. Hay necesidades que son espirituales. Hay necesidades que son consecuencia de un sufrimiento. Déjame mencionar acerca de las necesidades temporales. La Biblia dice que si tenemos alimento y ropa, debemos estar satisfechos. Punto. Pero hay muchos hermanos en esta iglesia y en otras iglesias que no tienen un trabajo adecuado. No ganan bien o no ganan lo suficiente. Y aún el alimento y la ropa para sus familias se les hace complicado conseguir para llevar el pan, el bocado a la mesa. No pueden proveer para los que están en su casa.
De ahí que tan solo una vez al mes nosotros entregamos una canasta, como dijimos, repleta de víveres a uno de los nuestros cuando estamos viendo la necesidad. Y esa es una oportunidad que yo creo que no debemos dejar pasar por alto. Debemos aprender a dar con generosidad. Porque el texto nos recuerda y nos dice, mi Dios proveerá a todas sus necesidades. Hay necesidades temporales por las que la gente pasa. Pero también hay necesidades espirituales. Mira, querido hermano, con la ayuda de Dios, un hombre puede conseguir un trabajo y suplir las necesidades de alimento y de ropa. Consigue un trabajo y puede proveer a los que están en su hogar, a sus niños, a su cónyuge. Pero ¿quién puede proveer para las necesidades del alma? No te las puedes proveer tú mismo. Siempre hay necesidades espirituales. Tenemos necesidades de un perdón perpetuo. Tenemos necesidades de fuerzas cuando se nos agotan las fuerzas a causa del pecado muchas veces o de tentación. Necesitamos de una armadura de Dios para poder vivir el día a día y no solamente tener la armadura, sino decirle al Señor, enséñame a usarla. Enséñame a usar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Tenemos necesidades. Lo necesita el pastor, lo necesita el diácono, lo necesita el maestro de escuela dominical. Lo necesita el hermano común y corriente que está en la iglesia. Y el Señor nos dice, mi Dios proveerá a todas sus necesidades. Pero no solamente son las necesidades espirituales o temporales, sino que también hay necesidades como consecuencia del sufrimiento. Hay hermanos que han pasado providencias aflictivas duras y tenemos mucha necesidad de paciencia ante el dolor y de esperanza ante la depresión de espíritu. Hay necesidades. De alguna manera yo a veces pienso que somos como un contenedor de necesidades y un saco de debilidades. A veces yo me siento así. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, es imposible mencionar todas las formas de necesidades espirituales o aún materiales que hay dentro de la iglesia. Pero nosotros necesitamos ser instruidos en las cosas de Dios. Necesitamos ser iluminados en cuanto a la mente de Cristo. Necesitamos ser consolados por las promesas del Señor. Necesitamos ser avivados por los preceptos del Evangelio. Necesitamos ser fortalecidos por las doctrinas. Tenemos necesidades desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Siempre hay necesidades. Para mí sería algo difícil de aceptar o de entender que alguien no necesita algo. Todos tenemos algún tipo de necesidad. Ahora, si Dios te ha dado lo necesario para esta vida, cuando hablo de necesario, hablo, por ejemplo, de un trabajo digno, con un sueldo que te ayuda a sostenerte. Te ha dado familia, te ha dado una casa donde no tienes que pagar arriendo y te ha dado salud. Entonces tú también tienes una necesidad. ¿De qué? Tienes la necesidad de ser guardado del mundo. Tienes la necesidad de ser guardado de la soberbia y de la altivez. Tienes la necesidad de ser guardado del desenfreno. Cuidado con los que tienen. Cuidado con jactarte demasiado. Pero puede ser que no estés en esa condición. Dice, pastor, un ratito. Párele ahí. Yo no estoy en ese grupo. Ok.
Tú eres muy pobre, entonces tienes todo lo anterior, pero no tienes casa, no tienes un trabajo digno, ni tienes una buena salud. Eres un pobre y desventurado. Entonces tienes la tentación y tienes la necesidad de que Dios te guarde de la envidia. Tienes la necesidad de que tu corazón no se llene de amargura o tengas un espíritu de rebelión contra Dios. Y necesitas ser guardado de eso. Pero recuerda, dice el texto, mi Dios proveerá a todas sus necesidades. Ahora, tú estás solo en el mundo, o tal vez estás solo en el mundo. A veces creo yo que estás solo en el mundo. Entonces necesitas que el Señor Jesús sea tu compañero. Y Él va a ser tu compañero, Él será tu compañero. Pero tal vez te rodean muchas personas si no eres solo. Hay algunos que veo que entran solo y se van solo. Y digo, bueno, este hermano, esta hermana es soltero, es soltera. No le gusta estar rodeado de nadie. Pero hay otros que en cambio van entrando y vienen por atrás 3, 4, 5 y parecen líderes de la banda. Y está bien, tienes necesidad entonces, si te rodean muchas personas, tienes necesidad de gracia. ¿Para qué? Para darles buen ejemplo. Si eres solo necesitas un compañero. Tienes la necesidad de un compañero, que Cristo sea tu compañero. Pero si estás rodeado de otras personas, tienes la necesidad de ser un ejemplo ante ese grupo que te rodea. Pero todos tenemos necesidades. ¿Tienes ahora tú una gran necesidad? Bueno, confiésasela al Señor y dile que hay una gran necesidad en ti, que hay espacio en tu alma, en tu corazón, en tu vida, para que la providencia de Él venga hacia ti, para que Él te llene, para que su amor, para que su poder, para que su fidelidad llenen el vacío, llenen esa necesidad de la cual no tienes. Recuerda el texto. Mi Dios proveerá para todas sus necesidades. Por lo tanto, yo creo que todos en un momento dado atravesamos y pasamos por una gran necesidad. Y eso sin pensar a veces o sin hablar de las necesidades de salud. Pero no hay mucho tiempo para eso. Así que voy a pasar al segundo punto. Así como hay una gran necesidad, el texto nos dice que hay un gran ayudador. Ahora, ¿de quién es ese Dios del cual Pablo está hablando? ¿De quién es ese Dios? Bueno, ese es el Dios de Pablo. El texto nos dice, mi Dios. Así dice él, mi Dios. Dice él, mi Dios proveerá a todas sus necesidades. Pero aparte de ser el Dios de Pablo, espérate, también es mi Dios. También es mi Dios. Y también el que tiene tal vez 1 año de convertido en este lugar, o 2 años convertido en este lugar, también es tu Dios. O sea que el Dios de Pablo, el Dios mío, también es el Dios tuyo. Si tú tienes poco tiempo en el Evangelio, también es tu Dios. Ahora, es un deleite para mí pensar que mi Dios es el Dios de Pablo también. Y Pablo de alguna manera era como que tenía este propósito en mente al escribir, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, tenía tal vez esto en mente. Y lo que quería decir era esto. Vean, queridos hermanos, mi Dios ha suplido todas mis necesidades y puesto que Él también es el Dios de ustedes, Él también va a suplir las necesidades de ustedes. Eso era lo que quería decirles. Ahora, recuerden que Pablo cuando escribió esta carta estaba preso. Y como dije, esa cárcel era literalmente una cueva sin luz, ni agua y sin aire fresco. ¿Quiénes lo ayudaron? La iglesia de Filipos. ¿Y sabe lo que pudo haber dicho Pablo cuando recibió esa ayuda de estos hermanos? Mi Dios
me ha cuidado. Tal vez pudo decir eso. Cuando recibió la ayuda de estos hermanos, mi Dios me está cuidando. Ahora, cuando estés en estrechez, Él también te va a proveer y te va a dar lo que tú necesitas. A veces nosotros pasamos estrecheces en los planes que queremos alcanzar. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a Abraham, quien fue bendecido en todas las cosas. Y el mismo Dios de Abraham es mi Dios, quien puede suplir todas nuestras necesidades. O a veces me pongo a pensar en Elías. Elías estaba huyendo, estaba en el desierto y a Dios le plació alimentarlo por medio de unos cuervos. Y si Él quisiera alimentarte de esa manera, Él también lo puede hacer ahora. Hermanos, el Dios de Abraham es el Dios de ustedes. El Dios de Elías es el Dios de ustedes. El Dios de Pablo es el Dios de ustedes. Ese es nuestro Dios. Apoyémonos en nuestro bendito y glorioso Dios. Porque como dice la Escritura, mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora recuerden que siempre que Dios quiere enviarles ayuda, Él lo va a hacer sin detenerse siquiera a pensar, chuzo, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? No. Dios no piensa así. Él no piensa así. Basta que Él quiera hacerlo y todos los poderes del cielo y de la tierra van a actuar a tu favor. Todos. Con tal clase de ayudador, ¿quién tiene motivos para dudar? ¿Quién puede dudar de lo que puede hacer su brazo? De lo que puede decir sus labios. ¿Quién puede dudar? Y eso me lleva a mí a mi tercer punto, a una gran provisión. Porque el texto dice, y mi Dios proveerá. Él va a proveer, por supuesto, para tus necesidades y conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos traducir esa proveerá? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, podríamos traducirlo de esta manera. Mi Dios repletará hasta el tope tu necesidad. Si quisiéramos ponerlo en nuestro lenguaje. Y yo creo que la mejor explicación sobre esta provisión de Dios, sobre esta manera de proveer que Él tiene, la encontramos en el testimonio de una mujer que quedó viuda. Resulta que esta mujer tenía 2 hijos y su marido. Dios se llevó al marido. Pero el marido de ella era un hombre piadoso. En ese tiempo se acostumbraba que paga el marido. Se murió el marido, paga la mujer. Y si no tiene para pagar la mujer, dame a tus hijos que los tomo como esclavos. Esa era la ley. Pero este hombre era temeroso de Dios. Y esta mujer no sabía qué hacer porque venía el acreedor y se venía a llevar a sus hijos. En la providencia del Señor, ahí estaba el profeta. Y ella le habla, profeta, ¿me puedes ayudar? ¿Qué te pasa, mujer? Mira, y le cuenta la historia. Ella no podía pagar la deuda. ¿Sabes por qué? Porque era pobre. Y la cabeza del hogar, Dios se la había llevado. Pero mejor leemos la historia que habla mejor que yo. En 2 de Reyes 4, del 1 al 7, dice lo siguiente. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, su siervo, mi marido ha muerto y usted sabe que su siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti?
dime qué tienes en casa. Y ella respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes, en todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Quiero hacerte una pregunta sobre el texto que hemos leído. ¿Notaste cuándo se terminó el aceite? ¿Te diste cuenta cuándo terminó el aceite? El aceite terminó cuando se terminaron las vasijas. Ahí se acabó el aceite. Si hubieran habido más vasijas, el aceite no se agotaba y Dios hubiera seguido bendiciendo. Dice el versículo número 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Tal vez tú tengas muchas necesidades. Y cada necesidad en ti es una vasija que Dios la tiene que llenar, que Dios la tiene que suplir. Significa que muchas vasijas en ti probablemente tienen que ser llenadas. Pero esta mujer, mientras más vasijas vacías tenía, más aceite obtenía. Así que no te aflijas si tú tienes muchas necesidades. Porque si tienes muchas necesidades significa que Dios va a llenar más en ti que en otros. Mientras más carencias y más necesidades tú tengas en esta vida, si tú las llevas ante el Señor, será mucho mejor. ¿Por qué? Porque Él las va a repletar, las llenará hasta el borde, hasta rebosar. Ahora, si tú no tienes necesidad, que eso lo dudo, entonces no va a haber vasija que Dios tenga que llenar. Coge tu necesidad, agarra tu vasija y dile, Señor, llena mi vasija, porque estoy necesitado de ti. ¿Cuán generosamente da Dios a su pueblo? Necesitamos perdón, nos envía Jesucristo para obtener el perdón por medio de Él. Necesitábamos ropa, no solamente que nos vistió con ropas resplandecientes, sino que primeramente nos lavó y quitó el lodo, el fango y el pecado, y nos hizo blancos como la nieve. Yo creo que es algo grandioso estar consciente de las necesidades espirituales. Porque cuando tú estás consciente de las necesidades espirituales, entonces esas necesidades Dios las va a suplir o a proveer. Esas necesidades van a ser remediadas. Dios, en todo el testimonio que vemos en la Escritura, Él da de beber al sediento y derrama corrientes de agua sobre terreno seco o desértico. Así que confía en tu Dios. Lo cuarto que quiero ver es las fuentes. ¿De dónde viene todo esto que Dios nos da? ¿De dónde proviene todo este suministro para bendecirnos? ¿Tú te imaginas cómo Dios está trabajando con millones de cristianos, cada uno más complicado que el otro, cada uno con una situación diferente, y a todos Dios bendiciéndolos, dándoles, enseñándonos?
tratando diferente con nosotros. ¿De dónde proviene este suministro? El texto nos dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas de Dios en gloria, esa abundancia de Dios en gloria, está más allá de nuestro pensamiento, está más allá de nuestro entendimiento. Es difícil, por no decir imposible, llegar a entender todo lo que Dios puede hacer. Toda la providencia de Él, con toda su fuerza, con todo su poder, para bendecir a sus hijos. Déjame considerar algunas de las riquezas de Dios. Y la riqueza de Dios en la naturaleza. Tú vas rumbo a Cuenca y vas contemplando el paisaje. Claro, si no conduces. Y vas viendo los bosques y los árboles y las montañas y los ríos y los valles y las flores. Y por ahí ves las cascadas que caen. Y te quedas maravillado con la riqueza de Dios en la naturaleza. Pero luego te vas a la vida animal dentro de esa misma naturaleza, dentro de la riqueza de Dios. Y ves las aves, y ves los insectos, y ves los patos, y los perros, y los gatos, y todo mamífero. Y en esa misma naturaleza rica de Dios, de noche, y no está nublado el cielo, contemplas el firmamento y alcanzas a ver la luna que brilla y las estrellas, y en el día ves el sol y sabes que hay una galaxia y sabes que hay planetas y sabes que hay toda una gama de astros celestiales que Dios los ha creado dentro de la riqueza de Dios. Pero considera también las riquezas de Dios, ya no solamente en la naturaleza, sino en la providencia. Job, él pensaba que yo conozco a Dios. Hasta que Dios le hizo ver su ignorancia acerca de Dios mismo. Y él estaba como atormentado. ¿Y por qué me pasa a mí esto? Era como que decía. Hasta que Dios le hace ver el propósito. Y él tenía que llegar a conocer más a Dios de lo que él pensaba que le conocía. Y así somos nosotros a veces de altivos y de soberbios. Pensamos que conocemos a Dios e ignoramos su santidad. Y por eso es que no somos santos. Y no nos esforzamos por ser más santos. Y eso le pasaba a Job. Hasta que Dios, que está viendo y oyendo todo desde el cielo, simplemente lo ve y en el momento oportuno habla. Y Dios le hace esta pregunta a Job. Y le dice él en Job 8:41. Dios le hace esta pregunta, le dice 38:41. ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? ¿Quién prepara para los cuervos su alimento cuando ellos no tienen que comer? Y Dios ahora te dice, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Providencia de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dijo esto. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Ahora, tú ves la riqueza abundante de Dios, no solamente en su naturaleza, no solamente en su providencia, sino que también lo ves en la gracia. Y cuando tú ves la riqueza de Dios en su gracia,
queda como eclipsada, como opacada la riqueza de Dios en su naturaleza y en su providencia. Porque cuando tú piensas en la riqueza de Dios en cuanto a su gracia, tú te das cuenta que su amor eterno es superior a todo lo creado. El sacrificio infinito de su Hijo tiene más valor. El pacto con sus hijos, con nosotros, tiene mucho valor. Su misericordia, ni qué hablar. Las riquezas de Dios en su naturaleza, en su providencia y en su gracia. Ahora, tus necesidades van a ser suplidas conforme a las riquezas de su naturaleza, de su providencia y de su gracia. Pero esto no es todo. Dios dice que Él va a suplir todas tus necesidades conforme a las riquezas de su gloria. Eso es lo que dice el texto. Una vez más, dice, y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué son las riquezas de Dios en gloria? Bueno, son no solamente las riquezas que Él ya ha hecho, sino todo aquello que Él podría hacer. Esas son las riquezas de Dios en gloria. Ahora, ¿quién puede calcular, quién puede imaginar los límites de lo que Dios puede hacer? Imagínate, Dios creó este mundo. Dios creó el universo y las galaxias y los seres vivientes y todo puso en orden, estaba desordenado, Él ordenó, sea la luz, vino la luz. Bueno, Dios puede hacer 10,000 mundos más como este. Esas son las riquezas de su gloria. Si Dios ha creado este universo, Él podría crear miles de mundos, miles de universos más. Ahora, después de oír todas estas verdades, yo me pregunto si tú tal vez te atreves a dudar o a desconfiar. Qué locura es la incredulidad. Es una blasfemia dudar del amor y la provisión de Dios. Es una blasfemia. Y Él va a bendecirnos. Y si somos bendecidos por Él, vamos a ser bendecidos en verdad. En verdad. Ahora, si Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, eso significa que van a ser suplidas, ¿sabes hasta dónde? Hasta repletarlas, hasta rebosarlas, hasta el tope. Así es como obra Dios. Y mi último punto es el glorioso canal que el Señor utiliza para bendecirnos. Dice el texto, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la clave. Él va a bendecirte por medio de alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Las necesidades de tu alma serán satisfechas, pero si acudes a Cristo. Si vas a Cristo. Porque es en Cristo Jesús. Y yo creo que ese es realmente el manantial del cual brotan aguas frescas, aguas limpias, aguas vivas, que calman la sed. No van a ser suplidas si tú acudes a María, si acudes a Moisés o si acudes a Pablo. Solo si acudes a Jesús, tus necesidades serán suplidas. Aquí no hay lugar para el ayúdate que yo te ayudaré. Eso aquí no funciona. Tienes que acudir a Cristo para que Dios supla tus necesidades. Ahora, aquellos que no quieren acudir a Cristo han de pasar por esta vida sin la gracia, porque todo lo que Dios da a los hombres
lo da por medio de su Hijo Jesucristo. Y quienes más acuden a Jesús gustarán con mayor frecuencia de su abundancia, pues todas las bendiciones llegan a través de Cristo. Entonces mi consejo para ustedes y aún para mí mismo es que permanezcamos en Él. Ese es mi consejo, que permanezcamos en Él, pues debido a que ese es el camino por el que nos llega la bendición, yo creo que es mejor que permanezcamos en Él, que no lo ignoremos y que acudamos siempre a Él. Tú lees la Biblia, oyes testimonios, ves testimonios, y tú te das cuenta que la realidad es que Dios se encarga de bendecir a sus hijos. Dios bendice a sus hijos. Habían dos hermanos, hijos del mismo padre, pero de diferente madre. El uno era el hijo de la promesa, el otro no. El uno, ¿sabes a dónde fue enviado? Al desierto. ¿Y sabes con qué lo enviaron? Con una cantimplora de agua. Dice la Biblia, odre. El odre era una cantimplora de cuero. ¿Sabes el otro, el hijo de la promesa, dónde vivió? Junto a un pozo que se llama el pozo del Dios que ve, que lo había construido su padre. Dice la Biblia en Génesis 21:14, refiriéndose a Ismael. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro. Y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Vete con tu cantimplora. El hijo de la promesa, Dios dice, Génesis 25:11. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roi. Eso quiere decir el pozo del viviente que me ve. Y yo creo que nosotros debemos de vivir siempre junto al pozo de Cristo Jesús. No te apoyes en tu propia cantimplora. Si te apartas de Jesús, mi hermano, mi hermana, te apartas del centro de las bienaventuranzas. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Ahí, cerquita a Cristo, caminando con Cristo. Que cuando tú te alejas de Él, tú vas a ver las consecuencias. ¿Tienes sed? ¿Tienes necesidad? Saca agua del pozo. Él tiene abundante agua para darte y calmar tu sed. Así que, querido hermano y hermana, te deseo un feliz año 2024. Oro que Dios te bendiga. Oro que memoricemos más las escrituras este año. Y oro que tú puedas invertir más tiempo en el servicio al Señor y a su reino. Oro que el centro de tu vida no sea tu trabajo. Oro que el centro de tu vida sea Cristo. Tienes que trabajar, trabaja. Hermano, a mí me gusta mi trabajo, a mí me encanta mi trabajo, a mí me encanta operar, me encanta atender pacientes. Pero ese no es mi deleite. Mi deleite está en Cristo. Y Él ha permanecido fiel a pesar de mí. Vamos a orar.